mayor reto que ha tenido el deporte en muchísimos años, desde aquel boicot que iba a haber de Estados Unidos en Alemania cuando el tema de los nazis. Desde entonces no teníamos unos juegos tan complicados como los estamos teniendo en estos momentos. Entonces, entendiendo el concepto, ¿qué implicó? Era supervivencia. Y cuando necesitas sobrevivir, te vuelves sumamente creativo. Y eso es lo que se volvió el deporte en los últimos 4 meses. Muy creativo. Sí, definitivamente yo creo que se tomó, ¿no? Se hicieron muchas modificaciones, muchas adaptaciones para poder realizarlo y eso definitivamente, ¿no? En la parte logística tuvo mucho eco, ¿no? Y ahorita justo te quiero preguntar sobre esta parte logística. Apoyándome un poco en el sentido protocolar, quisiera por ahí preguntarte, Carmen, ¿cómo viste tú el aspecto protocolar de la inauguración? ¿Qué podríamos rescatar en cuanto a la ceremonia, ¿no? Que evidentemente sabemos que, bueno, ya hay momentos muy emblemáticos dentro de la inauguración que de alguna forma se siguieron, pero ¿qué rescataríamos en cuanto a este aspecto que nos llama, ¿no? Que es justo el orden que ya existe dentro de estos eventos. Digo, para mí la verdad, yo haciendo una apreciación de lo que son las Olimpiadas, yo decía, híjole, es que yo creo que este es el mayor evento en donde se reúnen tantas variedades, y no me dejarán mentir, de protocolos, de órdenes, ¿no? Porque evidentemente cada disciplina, cada deporte, pues lleva un protocolo. Entonces yo decía, qué impresión que puedas ver una cosa distinta en cada deporte, en cada disciplina, todo lo que involucra. Entonces yo decía, es como el paraíso del orden protocolar, ¿no? De toda la gestión protocolar. Entonces, bueno, desde esa parte quisiera a ver si nos pudieras comentar un poco. Listo, gracias. Adelante, sí. Gracias, Úrsula. Yo creo que yo coincido con Guillermo. Yo creo que este evento en específico, la ceremonia, por ejemplo, inaugural de estos Juegos Olímpicos de Tokio, yo estoy de acuerdo que es sin duda una de las ceremonias de las cuales ha sido las más esperadas dentro de la historia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Primero, por la cuestión que se pospuso, ¿no? Tuvo casi un año de su fecha original y luego seguida de todas las particularidades que ya nos hizo favor de explicarnos Guillermo, ¿sí? Aparte, todo el tema que arrojó, pues, la pandemia, ¿sí? A pesar de esa parte. Luego, una de las características que sin duda tiene un mayor fenómeno dentro de los protocolos y una trascendencia específica es el escenario semivacío. ¿Sí? Tenemos en cuenta y tengamos esa particularidad que siempre en este tema, en este tipo de eventos, pues una de las partes que todo mundo estamos dispuestos a participar, pues es precisamente llenar las gradas de un escenario, ¿no? Como acontece en esta situación, en este tipo de juegos. Entonces, ese silencio que de alguna manera caracterizó esas graderías del Estadio Nacional en Japón, bueno, pues tenía que tener de alguna manera una muestra que fue una de las mejores caras que tenían que postularse al mundo, ¿de acuerdo? A mí me parece interesante en esta parte hacer una puntual observación. Se había levantado de guerras, de tsunamis, de terremotos, de algunas situaciones complicadas que tenían que mostrar ellos, pese a la situación de pandemia, ¿sí? Que era un asunto que debía de quedar atrás y por consiguiente, entonces, la invaluable ayuda, la fortaleza y el deporte viene a ser parteaguas en este momento, ¿sí? A través de la competencia leal, como la caracterizan estos juegos, ¿no? A mí me parece ahorita que tú comentabas esa parte de las precedencias, efectivamente, aquí se juntan muchos niveles, desde el emperador, el presidente, ¿no? De los juegos, el COI, las federaciones, las confederaciones, las asociaciones deportivas, todos en su máximo esplendor para trabajar diferentes tipos de protocolos de acuerdo a las disciplinas que ahí se manifiestan,
¿de acuerdo? Cada una con sus particularidades, y yo creo que de las cosas que hay que destacar y que a mí me llamaron muchísimo la atención en esta ceremonia es precisamente los discursos en los cuales se centraron el tema de la solidaridad. Sí, vimos cambios importantes, el discurso de los personajes más emblemáticos que tuvieron el uso de la palabra, que es el presidente del COI y el emperador, se centraron precisamente en el mensaje de solidaridad, que a mí eso me participa y me llena de orgullo, como aquellos que nos gusta seguir y que estamos participando a través de cualquiera de los países que están ahí reunidos, como simplemente el hecho de ser ciudadanos, ya ni siquiera deportistas ciudadanos que de alguna manera representamos y que estamos apoyando a un país. Bueno, pues esa misión de hacer y de continuar haciendo estrategias para mejorar el mundo a través de la estrategia del deporte. Entonces, a mí esto me pareció particularmente muy atractivo, no dejando de lado que dentro del izamiento de banderas, en específico cuando se tuvo que generar el izamiento de la bandera, obviamente ahí participaron, generalmente participan en ellos los deportistas más destacados, ¿de acuerdo?, del país anfitrión, pero ahora también involucraron la participación de médicos de primera línea que estuvieron apoyando la pandemia. Esto fue un símbolo muy específico, incluso pidieron 1 minuto de silencio después de la apertura del número inicial, que fue a través de un video para aquellos que tuvieron la oportunidad de observar y de vivir esta ceremonia a través de, obviamente, de la televisión. Ahí vimos estos momentos emblemáticos que de alguna manera clasifican otros tipos de protocolo, que fue atípico totalmente, pero que vino a marcar, ¿sí?, un nuevo comienzo de la era en estos Juegos Olímpicos. Y asimismo también lo vimos con el encendido del fuego, que también fue otra de las clasificaciones en donde particularmente a partir del tercer relevo los médicos entran, ¿sí?, con la antorcha y caminan y son parte de ese recorrido que de alguna manera se clasifica a este protocolo a través del mensaje que están tratando de hacer llegar al mundo, que a mí me parecieron que fueron algunas de las características más emblemáticas que sí hay que poner ese asterisco y ese punto en las IES, que es importante, ¿no? Sí, muchas gracias, Carmen. Sí, fíjate que yo creo que yo también rescato mucho esa cuestión, ¿no? Creo que hoy en día, a ver, ustedes saben que protocolo al final de cuentas es comunicación, ¿no? Y organización, pues es comunicación, al final de cuentas transmitimos. Entonces, yo creo que el mensaje que podemos rescatar justo en el evento es eso, ¿no? Tal cual la parte de la solidaridad, de la importancia de estar reunidos pese a la situación, ¿no? Y por ahí, como bien dices, en uno de los discursos lo mencionaban, al final estamos aquí y eso es lo que importa, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue uno de las partes más cruciales, digamos, en la cuestión comunicativa del evento. Y precisamente, digo, yéndonos un poco a la parte operativa, Memo, de lo que está implicando, decíamos, pues este evento, ¿qué es lo que ha causado más impacto hablando en términos logísticos? Porque evidentemente, a ver, es un mundo, ¿no? La organización de unas Olimpiadas, pero ¿qué realmente ha conllevado, ¿no? La situación? Obviamente, pruebas al por mayor, obviamente protocolos súper exigentes, súper estrictos, que creo que han triplicado lo que normalmente era. Ahorita tú decías, ¿no? Mucha malinterpretación también en las cuestiones de los positivos, o sea, toda la parte logística, yo creo que, no, o sea, yo me lo imagino y digo, ni nos imaginamos realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sido esto? Imagina que es nuestro negocio ¿no? Tal cual, la logística deportiva. Tú imagina que para este evento, un evento de esta magnitud, básicamente te están dando 11 años para planearlo. Entre 11 y 12 años, es un promedio lo que te dan. Hoy acaban de anunciar a Brisbane, que será en el 2032. Entonces, hoy te dicen, a 12 años, empieza a prepararte. Entonces, tú haces toda tu planeación, toda, que es hasta el mínimo detalle, ¿eh? O sea, de verdad estamos hablando de detalles finos, que muchas veces no te imaginas. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor nunca lo hemos pensado, ¿no?
Está la competencia ahorita en la madrugada de salto ecuestre. A ver, ¿y cómo llevas a los caballos? Que son caballos de millones y millones de dólares, que los tienes que llevar y tener para que el jinete participe con su caballo. ¿Cómo lleva las bicicletas? ¿Cómo lleva para canotaje? ¿Cómo lleva los rifles, los arcos? Equipo deportivo demasiado complejo. De esos detalles, el tema de hospedaje, el tema de alimentación, el tema de transporte interno, entonces toda una ruta crítica que de verdad te toma 12 años. Ahora imagina que esa ruta, que tuviste 12 años para planearla, que la tienes lista, prestadores de servicios que tú tenías pensado utilizar, simple y sencillamente ya no existen. Olvídate que los puedas o no puedas, quieras o no quieras. Simplemente ya no existen. Aerolíneas, vuelos que dejaron de existir, rutas que dejaron de conectar, traslados de cómo sacar atletas de ciertos países porque tienen restricciones, transportes marítimos que dejaron de cruzar. ¿Cuánto desabasto hay en Estados Unidos de muchísimas materias primas porque no hay traslados marítimos? Es decir, todo eso que tenías pensado en 12 años, resuélvelo en 7 meses. Porque ese es el tiempo que te dieron. Sí. Entonces, replantea toda tu ruta por completo. Olvídate de lo que hiciste durante 12 años y ahora súmale un tema, idiosincrasia y cultura. Si eso nos lo dicen a los mexicanos, lo resolvemos en un mes. Pero si eso se lo dices a un japonés, que es imposible, la palabra, ¿cómo se dice? De la noche a la mañana. Correcto, el alambrito. Es que me encanta decir, ¿no? Ponle el alambrito mexicano, o sea, amárralo con un alambrito. Ah, el diablito. Sí, no se puede. Ellos tienen una cultura que los sacaste, pero al 100% de su zona de confort. No podían hacer esa planeación. Entonces, moviste todo el modelo. Estos Juegos Olímpicos han sido de verdad un reto que acabaron con el presidente Thomas Bach. Lo terminaron, yo lo vi en la inauguración, tenemos el gusto de conocerlo. Se ve cansado, se ve encorvado, se ve mal, Thomas se ve mal. ¿Por qué? Porque tuvo que volver a hacer por completo unos juegos, por completo, con pocos recursos, tanto materiales como humanos, como económicos, y con algo que es imposible sustituir, que se llama tiempo. No tenían tiempo. Entonces, logísticamente hablando, te puedo mencionar ejemplos, los que quieran nos podemos ahondar en ellos, ¿no? Australia, por ejemplo, pide 14 días de isolation cuando regresen, ¿no? De meterse a cuarentena. Ok, ¿y qué van a hacer los atletas 14 días? Muchos de ellos son profesionales, porque, claro, pensamos a lo mejor de repente nada más en, no sé, ¿no? En el nadador. No, hay atletas que participan en clubes o en ligas. ¿Qué vas a hacer con muchos de los americanos, con muchos europeos, que prestan sus equipos o de donde ganan dinero, prestan a su nación para que vayan a representarla? Pero que cuando regresen les vas a decir, oye, ¿qué crees? Siempre no me los vas a prestar 14 días, siempre me los vas a prestar 28 días. Y tú como empresa dueña de perdón por la palabra, pero dueña de este atleta, vas a dejar de ganar y de percibir un recurso por 28 días en lugar de 14, el doble. ¿Cómo lo justificas con ellos? Realmente, logísticamente hablando, estamos hablando de un mundo totalmente diferente. Hoy necesitas más insumos. Alimentación, por ejemplo. Antes era una alimentación en buffet. Hoy es un buffet asistido, en donde el consumo inclusive se incrementa. ¿Por qué? Porque pues, cuando estás asistiendo no le mides lo que va a comer el atleta. El atleta se sabe medir sus cantidades de calorías, carbohidratos y demás. El que está sirviendo no lo sabe. Entonces hay un desperdicio mayor de ese recurso. Hidratación, transporte. Otro ejemplo clarísimo. Hoy un autobús de 45 plazas no lo puedes usar a más del 35% por protocolo sanitario. Entonces, tenías planeado usar 400 autobuses, ¿qué crees? Necesitas 1,200. Y pregunta en el país a ver si los tienes, porque tampoco es como que tengas autobuses ahí a la vuelta de la esquina. Ahora consíguelos. Estamos hablando de que logísticamente hablando fue la tormenta perfecta, porque lo que pegó no pegó en el país, pegó en el mundo. Entonces, de cualquier parte que venía un atleta, teníamos problemas, del que fuera.
No hay un solo país donde dijeras, no, bueno, pero es que a los americanos te los traes y no hay problema. No, no, American Airlines está funcionando al 60% y United también, o sea, no hay rutas. Antes tenías 45 vuelos a Japón, hoy tienes 20. O sea, llénalos de atletas. ¿Por qué? Porque pues no hay más y resuélvelo. Sí, no, es que definitivamente yo creo que como bien dices es algo que pues nunca antes visto, ¿no? Nunca habíamos estado en esta situación de entrada, como bien dices, de posponer, ¿no? De todo lo que implica el posponer, de todo lo que implica una cuestión de, obviamente, de venta, una parte de negocio, al final de cuentas, ¿no? Pero también, pues, la parte de la imagen, ¿no? En cómo también el marketing se ve afectado, no solamente para el país anfitrión, sino para patrocinadores, para pues gente que ya estaba de alguna manera, como tú bien dices, bien afianzada en la parte comercial. Entonces, bueno, ahorita vamos a ir entrando justo a ese detalle y, bueno, regresándome un poco también con Carmen. Carmen, en el sentido, bueno, vamos a la parte protocolar, que es ahorita lo que creo que, a ver, estos juegos tienen mucha carga protocolar, ¿no? Normalmente, a ver, pues todas las justas deportivas lo tienen, como cualquier evento, pero ¿cómo ves el papel del protocolo particularmente en este tipo de eventos? ¿Cuál es ahora sí que, qué nos comunica? ¿Cuál es su presencia? ¿Cuál es la importancia de tener un protocolo? No, sin duda alguna, yo creo que no existe un evento sin un protocolo, ¿no? Yo creo que esa es una de las tareas naturales que tiene, pues, todo el orden. Digo yo, hablar de protocolo es hablar de un principio de orden, ¿sí? Ahorita todos los elementos logísticos que nos está platicando Guillermo, pues también suceden en la cuestión protocolar, ¿no? Imagínate tú, yo me quiero imaginar las ceremonias de premiación, las disciplinas deportivas, los escenarios, ¿sí? Esto también a la hora de hacer los protocolos también se incrementan. Las cantidades de banderas, las cantidades de personas de apoyo, todas estas características que de alguna manera pues son recursos materiales que los necesitamos, que están implícitos en los procesos protocolares y que también para poder llevar a cabo un buen protocolo pues tenemos que echar mano de ello, ¿no? Eso por una parte. Y por otro lado, generar esos cambios de alguna manera, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del proceso de los procesos de salud, de sanitización y todos ellos que de alguna manera se manifestaron en cada una de las sedes, bueno, pues veíamos también que estaba incluso implícita hasta la tecnología, ¿no? Los atletas de alguna manera solamente pueden participar dentro de esa burbuja que de alguna manera se señala, ¿sí? Los deportistas, los entrenadores, los medios de comunicación, todos estos protocolos que en algún momento se veían parte en algún escenario, pues ahora han tenido que incluso mandar su lista para saber en dónde van a estar, con quién van a tener relación social, cómo es que van a tener su contacto, todos esos temas que de alguna manera previos a su llegada ya tenía que estar todo ese material, realmente acomodado en una estrategia de formatos y que incluso también particularmente a través de la tecnología, que fueron 2 apps que se instalaban a los deportistas, entrenadores, medios de comunicación y demás que de alguna manera estaban participando en esta justa, ¿no? Entonces, desde ahí hablas de los procesos que tienen que ver con el protocolo, más allá de una ceremonia de inauguración o de clausura o de ceremonias de premiación. Por ejemplo, yo ahorita destaco que en las ceremonias de premiación generalmente veíamos los podium donde los atletas suben una vez que son premiados, los veíamos pues con una referencia de medio metro generalmente, ¿no? Ahora están como si fuéramos a premiar equipos, están más largos y, por ejemplo, una de las medidas que sí se modifica y que también tenemos que generar todos esos cambios y esas capacitaciones para quienes van a llevar todos esos procesos, que ahora ya no, el presidente del COI ya no entrega la medalla directamente, ¿sí? Por ahí algunos que se han estado fijando, que hemos estado siguiendo la dinámica de los juegos, vemos que el deportista toma su medalla, la coloca y al mismo tiempo toma la parte del souvenir y el arreglo floral, ¿no? Pues ¿para qué? Pues para evitar todos estos procesos que de alguna manera, aquellos que ya estamos en la dinámica del protocolo y que estamos ajustados, allá incluso un orden que en los deportes pues seguimos,
aquí hubo todas esas adecuaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay cambios significativos, ¿sí? Yo quiero mencionar, por ejemplo, uno de los que me llamó muchísimo la atención, que por primera vez en la historia se manifestó, fue el cambio del lema olímpico. Anteriormente veíamos que era más rápido, más fuerte, más alto, y ahora también está participando ahí el lema de juntos, ¿de acuerdo? Más juntos, que fue una particularidad en la cual estamos, pero tenemos todos esos procesos de protocolo, ¿sí? Somos solidarios, estamos participando en ello, estamos siendo parte de estos juegos, pero con la sana distancia, pero con las restricciones, entonces estos protocolos, pues también debe de hacer todo un ajuste, los esquemas de participación. Yo me acuerdo aquí en Guadalajara en el 2011, la cantidad de personas que se tenían que capacitar para estar trabajando en un solo escenario con una disciplina deportiva, ¿sí? Ahora imagínate, y digo, procesos que de alguna manera ya están determinados desde una carta olímpica y que los venimos desarrollando en eventos locales, nacionales e internacionales. Ahora imagínate estos procesos en el cual también hay que invertirle todos esos voluntarios que de alguna manera son parte de estos grupos de capacitación y cómo van a tomar parte y cómo van a formar parte de esos protocolos, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay cosas interesantes que destacar y yo me concentro en estas cuestiones particularmente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que estén los médicos participando en un esquema protocolar, pues eso nunca se había visto, ¿no? Hay un sinfín de grupos de apoyo que generalmente están ahí y participan, ¿no? Protección civil, seguridad pública, municipal, estatal, federal, etcétera. Todas estas empresas que de alguna manera oficinas de la administración pública que están de la mano con los procesos, obviamente, de los protocolos, ¿no? Pero ahora lo vemos que ya también están participando de lleno y no solamente lo están viendo desde afuerita del escenario, sino que ya son protagonistas también de ese protocolo, ¿no? Que a mí me parece que aquí esa parte sí significó mucho, ¿de acuerdo? Para lo que generalmente veníamos desarrollando nosotros en el ámbito del protocolo deportivo. Sí, yo estoy súper de acuerdo. Creo que teníamos que tener una presencia, ¿no? Respecto al contexto. La parte esta médica, bueno, pues de alguna manera tenía que hacerse presente, ¿no? Por lo menos hacer una remembranza a todo lo que está sucediendo, como decías, este minuto de silencio. O sea, sí tenía que haber esa presencia. Creo que sí estamos viendo unos eventos con mucho simbolismo, ¿no? Con mucha representatividad a lo que se está viviendo y creo que sobre todo estamos tratando como de unir justo, como bien dices, fuerzas en todos sentidos y qué mejor que pues hacerlo a través pues del deporte, ¿no? Entonces, creo que es algo que sí hay que destacar, la parte protocolar muy cuidada y quisiera retomar esto, Memo, hablando justo de los protocolos, de todo lo que ha tenido se ha tenido que adaptar en la parte justo logística respecto a los cuidados COVID, que tú has estado muy cercano al desarrollo de estas normativas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se tuvo que hacer, ¿no? Concretamente, ahorita ya Carmen nos dio mucha idea, pero realmente, ¿qué es lo que ameritó, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo actualmente respecto a este cuidado sanitario y a este protocolo que se tuvo que implementar. Creo que no te escuchamos. Es un tema amplísimo. Perdón, no tenía en mute. Nosotros tuvimos la fortuna, por así decirlo, porque estamos locos, esa es la realidad y esa es la palabra. Hace un año, precisamente, en estas fechas, cuando estábamos en la peor situación, nosotros le dedicamos tiempo a investigar qué estaba pasando. Mientras todos estaban como que a la expectativa, nosotros nos dedicamos a investigar y empezar a armar el cómo, ¿no? Y recuerdo que había ya estos famosos documentos que circulaban por todos lados, ¿no? De cómo llevar a cabo un evento con las medidas y de esos hay en internet los que quieran. Pero tú te metías y decías, ok, están muy padres y leerlo es una lectura interesante, pero nadie lo ha llevado a la práctica. O sea, nadie lo ha agarrado y lo ha llevado a la práctica y a decir, órale, ¿no? A ver, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando lo activo?
Y hace un año exactamente nosotros hicimos el primer evento. Nosotros agarramos, bueno, el segundo, porque el primero fue la NBA, ¿no? Que lo hicieron espectacular, pero claro, a ver, nosotros no tenemos los 45 millones de dólares que se gastaron en su burbuja. Nosotros teníamos que hacerlo con una realidad de lo que iba a ser los eventos que venían. Planteamos una propuesta al gobierno federal en México, nos lo aceptaron, hicimos un evento de 45 días, encontramos, no te quiero platicar cuántos errores tenían esos documentos famosísimos de control y protocolo y lo que quieras de COVID. Tenía errores por todos lados cuando lo llevabas a la práctica. Corrimos con una suerte brutal para no haber tenido un solo contagio. Pero hasta que lo llevamos a la práctica, entendimos cuál era el problema. Y de ahí empezamos a hacer eventos y tuvimos la fortuna, al menos tuve la fortuna de participar, me invitaron a Suiza a darle una plática a todos los presidentes de las federaciones internacionales de cómo estábamos haciendo los eventos, porque hoy a la fecha, de hecho en ese entonces no era así, pero hoy a la fecha nosotros llevamos más de 50 eventos realizados con 0 contagios. Hoy a la fecha llevamos 0 contagios y de hecho una gran parte del protocolo que se está llevando en Tokio en estos momentos es nuestro protocolo. El que nosotros hicimos y perfeccionamos después de esa plática, el COI nos llamó, está allá, obviamente hay muchísimas cosas más que hizo Tokio, pero parte del protocolo es el de nosotros. Y dicen, oye, pero es que ¿cómo? A ver, es que no había otra manera más que arriesgándote. O sea, si tú lo seguías haciendo en la teoría, nunca te ibas a dar cuenta de en la práctica qué errores tenía. Y son demasiados. ¿Qué implica el protocolo? Mira, te lo resumo. Por eso estoy aquí, no allá. Porque las medidas que tienes que llevar para que eso sea, no tenía razón de ser en uno de los Juegos Olímpicos. Nadie puede salir de su habitación, nadie puede salir de su hotel, nadie puede salir de su ruta establecida. Tienes que hacer cuarentena de 3 días, tienes que meterte tú en cuarentena desde 8 días antes en tu casa, tienes que hacerte una serie de pruebas, es inviable. Ahora, ojo con lo que ha salido en los medios, que eso es importante. Llevan más de 65 positivos. Mentira. Un positivo sí son positivos, mas no rompen la burbuja. Precisamente se han detectado previo a la entrada de la burbuja. Y esa es la función más importante del protocolo. Si tú ejecutas bien tu previo a burbuja, es imposible que tu burbuja se rompa. Imposible. Los errores que han tenido los eventos que llevaron a cabo, que tuvieron contagios masivos, es porque su previo a burbuja no lo llevan a cabo de una manera correcta. Si tú haces tu entrada a la burbuja bien, es imposible. Y los 45 casos que lleva Tokio han sido detectados previos a burbuja. Y en ese momento entra el protocolo de salubridad, en donde se reacciona de esta manera, se aíslan, se regresan, una serie de cosas, ¿no? Son 2 cosas diferentes, ¿no? Es 2 ifs. ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? Y ahí te vas. Pero la burbuja hoy en Tokio es estable. Es perfectamente estable. No puede haber un super spread, que es lo que le llaman. Incluso porque nosotros ya lo hemos hecho con público, incluso si pudieran hacer el protocolo, pudieran tener público en las gradas, sin problemas, sin problemas. El tema aquí es un tema social en Tokio, ¿no? En donde la población estaba en contra, entonces fue un tema político-social la decisión. Pero si tú llevas a cabo tu protocolo de manera correcta, incluso podías tener sin problemas gente en las gradas. Lo hemos tenido. Es muy complejo, sí. Es muy interesante, sí. Y es muy costoso. La verdad, los eventos están costando mucho más hoy con el protocolo, mucho más. La gente tiene que viajar antes, la gente se tiene que hacer pruebas, tienes que gastar, como ya dijimos, en transporte, tienes que hacer una serie de cosas. Pero es un protocolo muy complejo. De hecho, el libro del protocolo, ya que pase todo y lo liberen para copyright y demás, que ya terminemos todo, nosotros lo tenemos y con gusto yo lo veo, Pili, para la maestría, que el COI me autorice como método de estudio, porque es un libro muy interesante, es un documento de casi 100 y pasadas páginas, de todo lo que sí, lo que no puedes hacer, y qué pasos tienes que hacer, y cómo lo tienes que llevar a cabo, y está muy interesante el documento, demasiado extenso en mi gusto. Nuestros documentos de protocolo sanitario no exceden las 20 páginas, en donde tienes que tener cuidado en el todo, ¿no? Y como un ejemplo, y no quiero tomarme más tiempo, uno de los graves errores
que tenían los documentos originales, que fue el primero que nosotros detectamos, era las famosas pruebas. Se les piden pruebas 48, 72 horas antes de vuelo o de viaje, y luego se le hacía una prueba a la llegada. Entonces decían, con eso cubrimos. No, no es cierto, porque el periodo de incubación y de detección de una PCR tiene que ser 72 horas. Entonces, si la prueba la habían hecho en 48 horas y se contagiaban en el traslado, en el aeropuerto, en el avión, en el restaurante, donde quieran, no lo iba a detectar en la prueba de llegada. Imposible. Entonces, esa persona podía romperte la burbuja. Tú tienes que meter a todos, absolutamente a todos, en cuarentena, para que pasen estas 72 horas. Y esa es la razón por la cual Tokio evita la llegada, se toma esos 3 días de cuarentena. Esas son esas famosas 72 horas. Sí. Nosotros lo detectamos y nos salió un positivo en nuestro primer evento. Así nos dimos cuenta. Gracias a Dios no hubo más allá, pero bueno, así fue como lo detectamos. Hay errores, eran muy sencillos, pero que no lo sabes si no lo agarras, esa teoría, y la pones en práctica. Si se queda en la pura teoría, créemelo, te va a fallar. Y ahí fue donde todos empezamos en práctica y donde, pues, por eso hicimos tanto durante los últimos 3 meses calificando atletas. Confiaron mucho en nosotros y nos agarramos calificando atletas porque incluso eventos de judo, es contacto físico cercano, no tuvimos un solo contagio. Entonces, sí es interesante el protocolo, pero es demasiado amplio. Es un tema muy amplio que, siéndote muy sincero, Úrsula y todo el panel, espero no volver a escuchar de este tema nunca más en la vida, que después de que acabemos con esto no necesitemos este protocolo jamás, porque es una pesadilla, es una verdadera pesadilla. Me imagino. Sí, no, o sea, ahorita te decía, ni siquiera nos podemos imaginar, o sea, como que sabes que, híjole, el nivel de cuidado que deben de estar teniendo, todo lo que decíamos, la implicación logística, y ahorita justo mencionabas algo bien importante, ¿no? La parte de los costos. Yo leía, creo que ha sido la justa olímpica más costosa. Y yo creo que sí, ¿no? Por todo lo que ha implicado el tema, como bien dices, de transporte, de cuidados, de pruebas, o sea, 1001 cosas que definitivamente yo creo que sí podríamos caer en esa cuestión. Y nada más, Memo, aprovechándote que ya te tengo aquí, para ya ir cerrando también filas con Carmen. A ver, dime algo. El tema ahorita tú decías de la gradería, ¿no? Que pues evidentemente pues hay un vacío, y creo que hay un vacío hacia dos aspectos o en dos versiones. Una, pues la parte emocional, que dicen que sí ha sido un impacto, ¿no? Porque dicen, híjole, claro, en los deportistas, en los atletas, claro que influencia la parte de que pues que la gente esté ahí, que es como ese ánimo, esa vibra, pero en la parte también de negocio. Realmente se perdió mucho dinero, como bien decías, pues por no tener este público. Realmente está haciendo negocio estas Olimpiadas teniendo, o sea, sin tener este público, que por ahí no sé si incluso patrocinadores se hayan incluso retirado, ¿no? Por esta cuestión, como tú dices, pues ya estaba todo planeado, pero al saber que no iba a haber público, ¿cómo está este tema comercial? Me encanta responder este tipo de preguntas. Y la pregunta siempre, y la respuesta es, depende. Depende a quién le preguntes. Depende a quién le preguntes si es negocio o no es negocio, ¿no? Porque hay quien ganó, claro que hay quien ganó. De arranque, te lo comento, el COI no perdió. El COI cobró lo que tenía que cobrar de sus derechos de televisión, que era lo más importante. El COI recuperó el dinero que requería para mantener a sus afiliados, a sus 62 federaciones, 38 olímpicas. El COI ganó. Si así me lo dices, ganó. ¿Por qué? Porque no perdió a sus afiliados, porque se mantuvo. ¿Fue negocio? Sí. Si tú le preguntas a Japón, oye, ¿fue negocio? No se lo preguntes porque te van a golpear, ni cerca de serlo. O sea, sus posibles ingresos, no, boletaje, derrama turística, hotelería, derrama económica por visitantes, incluso imagen, o sea, cómo te muestras al mundo, te limitó. Entonces, si tú le preguntas a Tokio, oye, ¿ganaste? No fue negocio. Pero ojo, entonces tú dices, ¿por qué no cancelaste? Porque perdía más si cancelaba. Porque había una serie de implicaciones legales brutales en donde no convenía. Entonces, tuvo que tomar la decisión del menor de los males, ¿no? Te vuelves creativo, te lo comentaba en un inicio. Yo tuve la oportunidad
de ver la inauguración por NBC, que es, sin ser secreto, y lo puedo decir abiertamente, es quien mantiene los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos existen y viven por el dinero que mete NBC de derechos de televisión. NBC determina los horarios de las competencias. Así de fuerte es su poder dentro del olimpismo de NBC, de la cadena. Y ya había visto algunas inauguraciones con ellos, pero ahora que vi esta, dije, estamos en un nuevo mundo. Eso fue lo único que me di cuenta. Hoy entramos a un nuevo mundo del deporte. No podía yo dar crédito a ver una inauguración siendo cortada para ver comerciales. En donde en plena inauguración, viendo cuando estaban izando la bandera, entraba Toyota. Decías, wow, esto acaba de cambiar por completo lo que se va a hacer de aquí en adelante. Hoy con el internet, el streaming y el click per pay, ¿no? Y todas las OTTs, Peacock en este caso, que es la de NBC, tú escoges el deporte, tienes una plataforma, dices, quiero ver tiro con arco, le das clic y olvídate de que entras a ver el deporte, o sea, el tiro con arco que es sumamente rápido, dices, es que ya está entrando, son las 10:48, yo quiero ver al mexicano, es el momento. Sí, no, pero espérame poquito, te vas a zampar 2 minutos de comerciales de quien pagó para que este show se haga. En 2 minutos casi puedes perder el hit de lo que querías ver. Entonces, hoy tienes que planear tú como aficionado tus 2 minutos previos al hit que querías ver para ver a Alexa Moreno anunciar Toyota, que también me tiene muy sorprendido. La gimnasta mexicana en Estados Unidos es la imagen de Toyota. Entonces, o sea, estamos hablando de que hubo quien ganó. NBC está vendiendo en patrocinios, en click per view de sus plataformas lo que nunca había vendido. Que hubo patrocinados que se bajaron, claro, y fue por un tema político-social, que no vieran a su marca relacionado con la pandemia, sí. No por otra cosa, porque créemelo, yo ya estoy así de irme a comprar un Toyota, de tanto que he visto el anuncio. O sea, ya dices, ya, o lo compro y me lo quitan, o ya qué hago, porque lo estoy viendo todos los días. Entonces, créemelo, sí hubo quien ganó, sí fue negocio para quien lo supo hacer. Y no, si le preguntas a Japón, oye, fue negocio. A ver, per se, unos Juegos Olímpicos no son negocio. Lo que te dan los Juegos Olímpicos, y aquí con esto quiero cerrar mi participación, tú tienes, cuando tienes un evento de esta índole, siempre hacerte la misma pregunta. ¿Quién quieres ser tú? Ya lo tienes. Hoy te llamas Brisbane, Australia, tienes la oportunidad en las manos. ¿Quién quieres ser? ¿Quieres ser Atenas o quiere ser Barcelona? Uno acabó en bancarrota, Grecia, después de sus Juegos Olímpicos, porque no supo qué se hacía con los Juegos Olímpicos, y otro replanteó su modelo de país y de ciudad. Barcelona, previo a 92, no era más que un puerto. Hoy es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, con una infraestructura deportiva brutal, y el deporte de España cambió. Es uno previo a Barcelona 92 y otro post-Barcelona 92. Entonces, tú cuando tienes un evento de estos, ¿quién eres? ¿Eres Atenas o eres Barcelona? Hoy Japón tiene que determinar eso. Hoy tiene unos elefantes blancos ahí. Hoy tiene una instalación que no la pudo usar durante los Juegos, porque no la pudo llenar de gente, no la pudo. Hoy Beijing, ¿no? Su cubo de agua, espectacular, ¿no? De sus pruebas olímpicas de natación, han tenido 3 eventos, de los cuales uno fue una boda. Los otros 2 han sido de natación. A ellos no les importa, porque lo que querían era limpiar dinero. Pero ¿qué vas a hacer con los Juegos? Entonces, hoy Tokio está perdiendo. La diferencia, y lo comentaba la maestra Carmen, es, estos se han levantado de peores. O sea, esta para ellos, ¿cómo la van a levantar? ¿Qué viene después de Tokio 2020? ¿Qué van a hacer ellos después de Tokio 2020 para recuperar lo que perdieron? Hoy perdieron, ¿no fue negocio para ellos? No. Para el COI sí, sí. Para las televisiones sí, sí. Para los patrocinadores sí, sí. Para las federaciones internacionales sí, sí. Sobreviven, viven. El deporte vive. El deporte sigue adelante. ¿Qué sigue para Tokio? ¿Le va a dar la vuelta y lo va a volver negocio o no? Nos lo van a decir los siguientes 12 años. No 1, no 2, no 3. Hasta dentro de 12 años en Brisbane, que volvamos a sentarnos, digamos, oye, ¿cómo acabó Tokio? ¿No? Hoy sabemos que Río no va bien, ¿eh? Río no le está yendo bien. Entonces, tal vez Río va a ser otro Atenas.
Londres, Londres lo hizo por otras razones, París era por otras razones. Entonces, hay que analizar cada uno de ellos, ¿no? Sí, no, increíble. Es que es todo, como decías, ¿no? Esto está de no terminar de tratarse ahorita en el tiempo que tenemos, desafortunadamente, pero es impresionante cómo el factor imagen afecta más allá, como decíamos, de la misma organización, afecta pues a la misma sede, ¿no? Cómo desde ahí es un factor importantísimo para posicionarse y que a veces no lo vemos de esa manera. Obviamente, bueno, pues sí, sabes que va a estar como en boca de todo el mundo, la ciudad, pero no sabes el nivel de afectación que puede tener, positivo o negativo. Entonces, bueno, la verdad es que mucho de dónde cortar, como bien dices, creo que nos llevamos mucho a la reflexión y sobre todo al análisis, ¿no? De qué es lo que va a pasar y pues sí, cómo se va a posicionar justo esta versión, esta nueva ocasión de los Juegos Olímpicos. Y bueno, Carmen, cerrando ya en la parte protocolar, ¿qué crees que perdure protocolariamente? Una vez que ya pues vimos las adaptaciones, las modificaciones, las omisiones, y bueno, todos estos movimientos que se han tenido que hacer, ¿qué se va a quedar en la parte protocolar? ¿Qué crees que siga, ¿no? Para París, por ejemplo, en el tema protocolo. Nada más si me permiten, yo hoy en día me voy con la reflexión aquí que nos hizo favor Guillermo de instaurar, y yo creo que el deporte hoy en día es una industria, ¿eh? Anteriormente no nos atrevíamos a tipificarlo como tal. Es más, creíamos que el deporte todavía se generaba de buena lid porque teníamos esa conveniencia, esa humildad, esa forma de esas ganas, ese ímpetu de participar. Hoy en día el deporte es una industria. Y esto tan es así, y ahorita me sumo a los comentarios de Guillermo, que Japón se dio el lujo en estos Juegos, ¿sí?, de tener 5 disciplinas deportivas adicionales a las 28 que ya se llevaba a cabo. Y digo 5 disciplinas porque parecen sencillo, ¿verdad? Karate, surf, la escalada, los escatos y el béisbol. O sea que no es cosa sencilla tampoco. Entonces, aparte, todavía le metimos ahí. Y en esta parte donde me hacías tu pregunta, Úrsula, yo creo que 2 cuestiones que ya van a tener a lo mejor una trascendencia son los juramentos en la parte protocolar, ¿no? Desde el valor de Couperdine hablábamos de que ya estaba por la Carta Olímpica los famosos diálogos que teníamos que generar con los juramentos para los atletas, los jueces y los entrenadores. Y hoy en día hubo una modificación en la inauguración en la cual vimos todo con sorpresa, que a pesar de todo el discurso que tiene que tener el juramento, también hablamos del respeto, hablamos de la inclusión, de la diversidad, de la igualdad, de la solidaridad y de la discriminación, ¿sí?, a favor de. O sea, hace que aquí yo creo que esto ya marca una pauta para los siguientes eventos en las cuales, pues yo creo que esto ya llegó para instaurarse y para quedarse. Y también algo que me parece interesante destacar y que puede ser un promotor para los siguientes, para las siguientes sedes que también pueden canalizarse en estos protocolos, es precisamente el enfoque que se tuvo para producir la medalla dentro de los protocolos. Jamás se había visto que la ciudadanía participara en la producción, ¿sí? Y todo lo que tenía que ver con las medallas, que de alguna manera pues representan uno de los esquemas más privilegiados, puesto que es lo que nos da el honor a la participación. Medalla de oro, de plata, de bronce. Y aquí se le conoce, y así lo estipuló el comité organizador, la medalla de la esperanza, que esto fue algo que me pareció muy atractivo, puesto que invitaron a través de un proyecto para la ciudad que se le llamó Proyecto Medalla Tokio 2020, en el cual invitan a todos los ciudadanos a que participen activamente a través de recolectar dispositivos electrónicos móviles, que fueron los teléfonos, de los cuales se produce precisamente estas medallas, y de alguna manera pues la ciudadanía forma parte de esas preseas, ¿no? Que me parece que dentro del protocolo marca
una fuerte tendencia a que quizás las demás sedes, siempre pasa que las cosas positivas, y yo digo, y yo estoy a favor de eso, y sobre todo en los protocolos, las cosas positivas te tienen que repetir. Entonces, esto tiene una trascendencia más allá de una simple medalla, que a lo mejor particularmente las medallas tienen un valor privilegiado para quienes la reciben, ¿sí? Y a lo mejor en este sentido, pues la ciudadanía también participó en esa creación. Entonces, creo que es una forma de involucrar y de marcar protocolos diferentes. Y bueno, pese a las circunstancias, y ya lo mencionamos, lo atípico que fue, me pareció que fue uno de los principales logros que hay que destacar, porque pues prácticamente esas medallas fueron realizadas o hechas o producidas a través de materiales reciclados. Entonces me parece que eso fue muy interesante, de acuerdo, fue una aportación para el protocolo. Y también hay que mencionar que en el logotipo, ahora en los nuevos aros, les platicaba que está el lema de Más Juntos, también me llamó la atención el lema de Unidos por la Diversidad, y por ahí hubo una participación del logotipo en donde la forman a través de cuadros y triángulos que precisamente hacen la encomienda de generar esa estrategia de comunicación, que me pareció muy interesante, y ahí marcan la pauta con una de las canciones, melodías, interpretaciones de John Lennon, de Imagina, y creo que fue ahí un clic muy interesante en donde artistas de cada uno de los continentes, de los países, participaron. Un artista que de alguna manera se ve involucrado en esta nueva propuesta para poder generar algo estratégicamente que tenía que comunicar un mensaje específico, hablando de todo lo que ya dijimos en el tema de la solidaridad, ¿no? Y la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Entonces, a mí me parece que esto sí marca una tendencia en los protocolos deportivos. Sí, definitivamente, Carmen, yo creo que coincido con los dos en que yo creo que van a ser unos Juegos Olímpicos que no se van a olvidar, ¿no? No van a pasar ahora sí que a la historia como un evento común y corriente, que evidentemente tiene su mérito, sino que creo que va a generar un parteaguas, ¿no? En muchos sentidos, como bien decíamos, la parte logística, la cuestión protocolar, los cuidados sanitarios que decía Memo, ojalá y no volvamos a vivir y aplicar todas estas normativas tremendas, pero yo creo que algo se tendrá que quedar, a lo mejor no con la misma exigencia, pero creo que sí, definitivamente, de ahora en adelante vamos a ir evolucionando hacia otros sentidos. Y bien decíamos, ¿no? La parte del negocio, de la industria, de cómo justo las mismas empresas y los mismos corporativos pues van a ir tratándose de meter cada vez más, hasta el punto de que pues ahora sí hagan con nosotros lo que quieran, ¿no? En la cuestión comercial. Y bueno, pues obviamente a cambio también de algún beneficio que nosotros estaremos recibiendo, porque al final de cuentas, bueno, pues siempre entusiasma, ¿no? Estos encuentros siempre emocionan, siempre unen, que es la realidad, pero definitivamente pues son tema de mucho análisis en ambas áreas. Entonces, bueno, pues de verdad les agradecemos muchísimo. No quisiera dejar pasar más tiempo para invitar ahora sí a nuestro público aquí invitado, a nuestros asistentes, a que también se unan a las preguntas, alguna inquietud que tuvieran. Ahora sí que aprovechemos ahorita aquí a los expertos para que a lo mejor algo que incluso no hayamos entendido, ¿no? A veces causó mucho, por ejemplo, mucho confusión la aparición de las delegaciones. Y a mí me hablaban y Úrsula, como, ¿por qué está apareciendo y luego viene tal país que empieza con la U, o sea, entonces, bueno, se vale que también ahorita tengamos todas estas inquietudes y que las compartamos. Entonces, adelante, ¿eh? Si pueden abrir su micrófono o si quieren también por aquí por el chat, como gusten, pero ahorita es el momento. Así que, no sé si tengan por ahí alguna pregunta a alguien. No les dé pena, muchachos, muchachas. Hola. Juan Fernando, Gracias. Adelante. Sí, gracias. Muchas gracias a los expositores, muy interesante. La verdad es que me llevaron el pensamiento por varias cosas que no tenía previstas así. Y también, pues, gracias a María Pilar por la invitación. Qué padre encuentro. Valió la pena conectarse. Muchas gracias. Quisiera preguntar, por ejemplo, Ay, Juan Fernando, se te cerró
gracias. Si no sé si conozcan cuánto puede, saliendo de las Olimpiadas o las Olimpiadas en un evento de esa magnitud, ¿cuánto llegará a costar un porcentaje aproximado más un evento con todas estas medidas? Esa sería una pregunta. Mira. A ver, Memo, sácate el abaco, por favor, inmediatamente. Y bueno, si quieres, a lo mejor, porque podrían llevar como alguna hilación los demás temas. Por ejemplo, si todos los expertos en protocolo tendrán que pensar ya siempre por el resto del tiempo en sesiones híbridas. También anotaba por aquí, si aún, por ejemplo, las próximas Olimpiadas o en el futuro seguirá siendo de interés para una nación el ser sede de estos eventos. Y también me llamó la atención Tokio 2020 y estamos en 2021. ¿No podría haber cierta flexibilidad para poner 2021? Porque yo de repente, de hecho, vi la mitad de la inauguración por llegar aquí con mayor provecho con ustedes. Y ya se cuenta que me decía mi hija, no, papá, es que estas ya fueron son las del 2020, no son las del 2021. Entonces, como así, pues básicamente esas serían las preguntas, maestros. Gracias, Juan Fernando. Pues ahora sí, como gusten ir contestando, Memo, Carmen. Les dejó mucho material, entonces no se pueden quejar. Ok, no sé si Guillermo quiera contestar, no, los montos. Yo tengo una cifra que descubrí en el periódico Expansión, en donde tipifica que el monto inicial estimado fue de 7,500 millones de dólares, ¿sí? Según los cálculos del gobierno japonés, que es una cifra más o menos equivalente a los 25 millones de dólares, ¿sí? Sin público, ¿de acuerdo? Y ahora, hoy en día, están tipificados los 25,000 millones de dólares. Yo tenía esa cifra de Expansión, ¿no? Que a mí me parecieron muy interesantes las cifras. Habría que analizar, como dice el maestro Guillermo, porque siempre, bueno, lo que de alguna manera se dice, se promueve, pues muchas veces es muy, muy decoroso, muy respetable, puesto que generalmente son cifras que de alguna manera se pueden comunicar, vamos, siempre hay algo más detrás de eso, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que yo vi en el periódico Expansión, que lo había hecho a través de una persona del comité organizador que trabaja los temas financieros y que de alguna manera lo comentó a Expansión. Y por el tema de las cuestiones híbridas que me contestas que haces la pregunta, Juan Fernando, yo considero que siempre que haya un evento deportivo debe de haber un protocolo. Entonces, a mí me parece que sí es interesante. Si hablamos que es una industria del deporte, yo considero que pese a cualquier circunstancia, sí va a haber protocolo y a pesar de los pesares, ¿no? Y lo comentó el maestro Guillermo, o sea, la cantidad de personas que le dedicaron o que están, más o menos creo yo, que están programadas 400 horas de televisión para poder compartir una prox de 400 horas de televisión. Imagínate la industria económica, ¿no? ¿Cuántos no nos comunicamos? Cientos de miles de millones de personas para poder ver algún apartado. No te digo que estamos las 400 horas ahí, porque bueno, los horarios y todo esto pues tuvo que ver, pero definitivamente, porque tampoco muchos no somos como para levantarnos en la madrugada a las deshoras a ver esas participaciones, y menos con lo que nos está recomendando ahorita Guillermo, ¿no? De entrarle con todos los comerciales y demás. Pues bueno, ahí hay una, pero para mí, desde la perspectiva de protocolar, yo sí creo que va a seguir existiendo, ¿no? Y que no va a ser una limitación. Al contrario, va a ser una forma nueva para prepararnos y eficientar algunos otros canales para poder generar esos procesos protocolarios. ¿Sí? Sí, gracias, Carmen. No, totalmente de acuerdo. Mira, voy a hablar de experiencia. No puedo hablar de Tokio en particular. Bien es cierto lo que dice la maestra Carmen. El budget original, el bid original, que jamás se cumple en unos Juegos Olímpicos, era de 7,500 millones. Nunca se va a cumplir. Lo que yo te puedo decir por experiencia de los más de 50 eventos que llevamos hechos con protocolo, a nosotros se nos incrementa el costo entre un 35 y un 50%. Eso es seco. Nada más a efectos de protocolo. Háblese pruebas, geles, limpieza, gente,
más transporte, más comida, más todo lo que quieras. O sea, que vaya impactado eso, aproximadamente en eso se está dando. ¿Se va a mantener algo de esto? Me encantaría responderte de la misma manera como respondí una pregunta que me hicieron en aquel foro en Suiza, porque me dicen, oye, ya vimos tu protocolo, ya vimos todo, está padrísimo, está espectacular, pero ¿cuál es el secreto? O sea, realmente, ¿cuál es el secreto para que no haya contagios? Y mi respuesta fue educación. ¿Cómo que educación? Sí, a ver, está muy fácil. No toques lo que no tienes que tocar. O sea, no tienes por qué tocar cosas que no tienes que tocar. No te acerques a la gente que no te tienes que acercar. O sea, no andes abrazando a medio mundo. No tienes por qué. O sea, de social distancing, ¿no? La famosa. Y no compartas cosas que no tienes que compartir. Así de sencillo. No nos compliquemos la vida. Son 3 pasos y se llama educación. Entonces, no hay mucho más allá. Si tú me preguntas, oye, ¿va a quedar parte del protocolo que estamos llevando a cabo ahora? Ojalá queden estas 3 cosas. Hoy es interesantísimo. A mí me encanta, y ahí sí, yo tengo que decir que mi negocio es mi hobby. Yo soy un enfermo del deporte. Yo vivo, como, desayuno y ceno deporte. Yo lo veo todo. He tocado fondo viendo dardos, hasta cricket, ¿no? El que quieras. Entonces, sí, yo sí me he aventado gran parte de los Juegos Olímpicos y hay cosas que me llaman muchísimo la atención que forman parte de este protocolo. Gimnasia, por ejemplo. Hoy se acabaron los bowls de magnesia. ¿Por qué? Cada quien trae su estuchito de magnesia. ¿Por qué tenía que haber un bowl general? Cuando es un artículo personal, ¿por qué tengo que estarme poniendo magnesia con sudor de un ucraniano y no porque tenga nada contra los ucranianos? Simplemente yo tengo mi limpieza y él tiene la suya. O sea, ¿qué me cuesta a mí traer mi propia magnesia en mi estuche? O béisbol. ¿Por qué tengo que usar el bat de mi compañero cuando yo tengo el mío? ¿Por qué tengo que usar las pelotas de entrenamiento del otro equipo cuando yo tengo las mías? Es decir, vamos a llegar a un punto de educación y yo creo que eso no se va a perder. Pero de eso a que, por ejemplo, no puedas salir de tu habitación porque estás en un protocolo y hay un mundo de diferencia. Habrá cosas que se tienen que mantener por educación, habrá cosas que morirán. ¿Es más costoso? Sí. Yo te puedo decir que nosotros que clasificamos a muchísimos de los atletas que hoy están compitiendo en Tokio durante marzo, abril, mayo y junio, donde mi gente acabó tronada porque fue una locura calificar, aprendió, la gente ya se comportaba, nos costaba trabajo al inicio. Para los últimos eventos ya todos dominaban los protocolos, ya lo hacían de manera natural. Y contestándote un poco lo del 2020, sin poder, por razones políticas, contestarte al 100%, te puedo decir que es un tema político, es un tema de imagen, pero que la versión oficial, si tú le preguntas a alguien de la familia olímpica, será por respetar la Olimpiada. Es decir, recordemos que la Olimpiada es el proceso de 4 años entre ambos Juegos Olímpicos. Si tú nombrabas 2021, tendrías que nombrar París 25, Los Ángeles 29. Entonces, tú, te estoy dando la versión oficial, okay. Si tú tenías que dejar 20 para que fuera 24 y 28, y la Olimpiada se cumpliera. Entonces, estos Juegos Olímpicos se están llevando a cabo dentro de la etapa de Olimpiada de París. Es decir, hoy el proceso de Olimpiada, que a nosotros tenemos una incertidumbre brutal, los eventos deportivos tienen una curva en donde el año posterior a los Juegos Olímpicos prácticamente no hay nada, es la cruda, ¿no? Después de la borrachera, no hay nada, y después comienza una vez más las clasificaciones hacia los siguientes Juegos Olímpicos. No sabemos qué va a pasar. Hoy estamos en una incertidumbre, todas las federaciones, todos los que nos dedicamos a esto, de saber qué va a pasar. ¿Vamos a tomarnos ese año de cruda o no lo tenemos? Y órale, ¿no? Se acaba porque tenemos en febrero Beijing, ¿eh? O sea, como que todo el mundo estamos acá bien emocionados por Tokio. No nos olvidemos que Beijing viene en febrero, que son los Juegos Olímpicos de invierno. O sea, hoy el COI tiene solamente 6 meses. Generalmente tenía 1 año y medio. Hoy tiene 6 meses. Y adiós cruda, y quiero ver, ese es otro reto interesantísimo. Unos Juegos Olímpicos de invierno donde no hay nieve. Porque en Beijing no hay montaña, no hay, o sea, están armando el estadio El Nido de Pájaro, lo van a llenar de nieve y de hielo para poder hacer ahí
la parte de invierno. Entonces, viene una etapa muy divertida, me gusta a mí decir, a partir de ahora, ¿no? Pero en una respuesta oficial, dándose la razón del por qué no se le cambió el nombre a 20, ¿no? Hay muchas razones comerciales, producción, logotipos, hay muchas cosas que te podría decir de la razón, pero la oficial que pudieran llegar a contestar es esa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Memo. No sé si alguien tiene alguna otra preguntita, si no para ya ir, pues ahora sí que acercándonos al cierre, que también es importante. ¿Alguien más? Bueno, pues parece que no, ¿verdad? Una pregunta nada más conceptual. Nos decía aquí el maestro Memo que si el previo burbuja no había fallado. ¿Qué es eso, maestro? Tu micro. Ya, Memo. sí, ahí está. A ver, ok. La burbuja es un ambiente controlado, es un ambiente, tiene un ambiente seguro, si así lo quieres llamar. ¿Qué es esta burbuja? Tú cuando metes a un individuo a un punto dentro de la burbuja, tú estás garantizando que ese individuo no cumple con las características de riesgo. Y lo menciono así como concepto y ahora lo traslado al COVID. Es decir, cuando tú ingresas a una persona a la burbuja, tú tienes que estar seguro que no tiene COVID. Si tú ingresas a una persona a la burbuja, esta persona puede infectarte a todos porque es un enclaustro, está todo cerrado. Entonces, lo que ya está dentro ya valió. ¿Qué pasa? Todos los que han detectado, todos los 45 famosos casos, me encanta el número, han sido previos a ingresar aquí. Han sido periodistas, han sido atletas, han sido de todo, pero es previo. Es en estas 72 horas. Incluso uno de ellos fue detectado a las 72 horas. Ese me encantó. A mí me habló uno de los presidentes de la Federación Internacional a platicarme ese caso. Porque me dice, Memo, si no hubiéramos puesto desde aquel foro de Suiza las famosas 72 horas previas, no hubieran detectado este individuo, entra a la burbuja. Imagínate que tú metes en un ambiente cerrado a una persona contagiada. ¿Qué va a pasar? Así se te va a contagiar todos los Juegos Olímpicos. Pero de manera instantánea, porque están compartiendo todo. O sea, ahí sí, luego de repente a mí me hablaron y me dijeron, oye, es que qué protocolo, están todos los atletas sin cubrebocas en el desfile. Y se pueden escupir y besar si quieres, porque esos están en un ambiente protegido. Eso estás garantizado que no están contagiados. Ahora imagina, hablando de costos, todos los voluntarios y todos los que formaron parte de la inauguración estuvieron en un ambiente protegido 14 días previos a que los viste ahí. Entonces, hoy tú que eras un voluntario no nada más fuiste al show. Llevabas 14 días encerrado en un hotel garantizando que no tuvieras. ¿Para qué? Para no contagiar al protagonista del show, al atleta que lo ibas a tener muy cerca. Entonces, eso es un ambiente, eso es una burbuja. Todos los detectaron previo a la entrada. Eso es a lo que nos referíamos. Muchas gracias. Súper interesante, ¿no? Híjole, ojalá aquí nos dieran unas 2 horitas más, ¿verdad? Pero pues no, tampoco se trata de eso. Pero híjole, qué increíbles anécdotas y sobre todo, pues todo lo que nos han estado compartiendo. Prometo ahí, insistir con Pili para hacer una versión o una parte 2, ¿no? Vamos a ver cómo terminamos. Y también ahí que Memo nos pase por ahí todos los chismes que sí se puedan y Carmen todo lo que alcance a detectar también a lo largo del evento. Pero bueno, lo que sí no podemos pasar por alto es que, bueno, es un evento que, como les decía, sin precedentes, que hay muchísimo que rescatar y que, bueno, pues precisamente para poder ser y analizar adecuadamente, pero sobre todo poder rescatar todos estos aspectos logísticos y protocolares, pues es necesario también formarnos, ¿no? Como ellos tienen también esta formación, que es lo que les ha permitido, pues, llegar hasta donde están y sobre todo ser capaces de, pues, tener justo esta capacidad de análisis y obviamente la experiencia, pero de saber rescatar todos estos aspectos que al final de cuentas, pues, no siempre son sabidos. Y bueno, pues aquí es donde me toca cerrar justo pues este espacio, agradeciéndoles nuevamente su presencia, pero no despidiéndolos aún, porque justo quiero pues cederle la palabra a nuestra subdirectora de posgrados SDAI,
agradeciéndole también pues la invitación y por pues tan increíble tema, Pili, que la verdad es que da para mucho, pero bueno, creo que nos llevamos un gran aprendizaje, ¿no? De todo lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, bueno, pues adelante, Pili. Excelente, Urs. Pues muchísimas gracias. Fue un verdadero placer escuchar este coloquio con expertos. Sí me dejan con ganas de que haya un cierre, porque sí, creo que nos quedamos picados de que esto está en medio, pero no ha llegado el final. Entonces ya lo valoraremos. Comentarles que hacemos este tipo de coloquios, de encuentros, como para que nos demos cuenta de la relevancia que tienen los eventos. Es que a veces como que pensamos en evento y decimos una boda, pero lo que queremos, y creo que nos queda muy claro con este panel, es que van muchísimo más allá, que tienen que ver con ya lo decían muy bien dicho, no tengo nada que repetir, pero es comunicación, un evento, es marketing, es imagen, es negocio, son relaciones internacionales y por eso surge desde una escuela que se llama hospitalidad, porque es un encuentro, ¿no? Es el encuentro entre los países y en ese encuentro pues hace falta saberlo hacer bien. Es todo el tema de profesionalizar el mundo de los eventos, cuidando los detalles protocolarios que no son otra cosa que el máximo respeto por la persona, tan propio de la Universidad Panamericana, tan propio del SDAI. Por eso tenemos esta maestría, que no quiero entretenerlos porque simplemente que sepan que existe, que hay una maestría única en México en gestión de eventos y protocolo institucional con reconocimiento oficial. Miren, la verdad es que yo traía una presentación, pero creo que no hace falta hacerlo porque más bien quien tenga interés puede acercarse, ya tienen todos mi celular. Si alguno no lo tiene, ahorita se los pongo en el chat. ¿Me ayudas, Dayen? ¿Se los pones en el chat, porfis? Y ya, porque la mayoría es que se inscribieron y bueno, pues tenemos también, ya vieron la calidad de profesores. Estos eventos son como una probadita, ¿no? Como que uno prueba así el aperitivo y dice, no, pues prepárate a la comida, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, por eso los quisimos reunir. Algunos son ya candidatos, ya han hecho la entrevista, ya están en camino. Otros son exalumnos que también nos encanta mantenerlos con esta actualización, ¿no? Está Mayra, hay muchos, Fer, ya no diría nombres para no entretener, pero nos da mucho gusto que siempre se unan los que han sido nuestra comunidad, ahora lo llamamos familia, posgrado SDAI, ¿no? Que sí queremos ir formando una comunidad que nos da un networking, una cercanía, y bueno, que estén cerca y que también tenemos pues un privilegio, creo yo, que es una alianza con la Escuela Internacional de Protocolo en España, que tienen mucha experiencia también en el mundo de los eventos, el protocolo, y también pues es una mentalidad europea que siempre enriquece, y esa alianza nos permite obtener doble titulación, de manera que quien obtiene nuestra maestría en eventos y en protocolo, que también si alguien dice, no, a mí solo me gusta el protocolo, o a mí solo me gustan los eventos, puede tomar solo una o la otra, pero obtener el título de experto por parte de la Escuela Internacional de Protocolo, con un taller complementario con ellos de 15 días, que pues es una gozada, porque el protocolo, como se dan cuenta, es un tema también de cultura, de historia, para aplicarlo, porque no son técnicas, es llenarte de contenidos para aplicar adecuadamente, y eso es lo que hacemos pues en España, ¿sí? Este año pues no pudimos ir, pero los trajimos, bueno, no los trajimos, pero nos dan el curso en línea para obtener el doble título, pero Dios mediante el año que entra estaremos allá en España. Y pues nada, me gusta mucho tratar de ser puntual cuando iniciamos un evento y estaba prometido terminar a las 7:30. Entonces, pues de verdad les agradecemos su presencia, su tiempo, que nos hayan acompañado. Mayra, es un gusto verte. Y a cada uno de los que están aquí, esperamos tenerlos cerca y les invitaremos al siguiente evento. ¿Saben qué nos encantaría también? Bueno, en un evento es muy importante anunciarlo, y luego los que estuvimos dentro, todos somos aquí, le sabemos algo al marketing, decir, estuve y decir algo del evento. La verdad que nos ayudarían muchísimo si me mandan, que tienen mi celular, una mini grabación, testimonio ya sea solo de palabra o con su imagen, como quieran, diciendo qué supuso para ustedes estar con nosotros esta tarde. Es un placer, de verdad, haberlos tenido.
Y si nos ayudan además con eso y nos quieren seguir en nuestras redes sociales, será un gusto, les mandaremos la liga. Bueno, Úrsula, Memo, Carmen, nuestros panelistas, de verdad, bueno, tengo que resaltar, cada uno hace un esfuerzo por estar con nosotros, pero Memo está en Estados Unidos, entonces pues también valoramos más que te hayas integrado aquí al panel. Y nada, les daríamos un aplauso cerrado ahorita, cada uno. Pues no pega porque se va a oír mucho escándalo, pero recíbanlo con mucho cariño y de verdad gracias por formar parte de nuestro claustro. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, Pili. Que descansen. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Linda noche. Bye. Gracias a todos. Gracias. 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 Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.